Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Ya nos estamos despidiendo prácticamente con este capítulo 24. Es el último capítulo, es muy interesante, es el discurso de Josué. Ya habíamos visto un primer discurso de Josué con el capítulo 23. Y aquí viene un segundo capítulo, una segunda despedida. Es muy interesante que vayamos mirando los detalles, qué es lo que nos va presentando este libro y sobre todo el significado profundo de esta despedida. ¿Qué es lo que el autor sagrado entonces nos quiere transmitir a través de los escritos del libro de Josué? Vamos a mirar hoy, en este curso bíblico del día de hoy, lo que significa el discurso de Dios, que comienza desde el versículo 2. El versículo 2 del capítulo 24, siempre hasta el 13 nosotros encontramos. Ciertamente que Josué es el que está repitiendo, ¿verdad?, lo que Dios le había dicho y hace prácticamente toda una historia, cómo Dios fue actuando en la vida de ellos. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: así habla el Señor. ¿Se dan cuenta? Así habla el Señor, Dios de Israel. Como decíamos, esta introducción, así habla el Señor Dios de Israel, le está poniendo en boca de Josué esta posibilidad de decir que Josué se está manifestando también como si fuese él un profeta, porque recuerden que esta expresión, así habla el Señor, siempre dentro de la tradición bíblica aparece en boca de los profetas. Esto también para Moisés y esto también para los profetas. El decir, así habla el Señor, se está presentando él como si fuese un profeta. Y comienza el discurso de Dios. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Josué? Sus antepasados, Teraj, el padre de Abraham y de Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río, y le hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. A Isaac lo hice padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los prodigios que realicé en medio de ellos. Después los hice salir de Egipto a ustedes y a sus padres, y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Pero ellos pidieron auxilio al Señor. Él interpuso una densa oscuridad entre usted y los egipcios,
y envió contra ellos el mar que los cubrió. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto. Luego permanecieron en el desierto durante largo tiempo y después los introduje en el país de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos y así pudieron tomar posesión de su país, porque los exterminé delante de ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para combatir contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam y él tuvo que bendecirlos y así los libré de su mano. Después ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra y lo mismo hicieron los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgasitas, los givitas y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Hice cundir delante de ustedes el pánico que puso en fuga a toda esa gente y a los 2 reyes amorreos. Eso no se lo debes ni a tu espada ni a tu arco. Así les di una tierra que no cultivaron y ciudades que no edificaron, porque ahora habitan y ustedes comen los frutos de viñas y olivares que no plantaron. Hasta ahí habla entonces el Señor. En realidad, como decíamos, en este discurso, que es el discurso de Dios, es Josué el que está presentando. Y decíamos que a Josué se le presenta como el profeta. Es importante, Gina. ¿Por qué? Y porque justamente no es uno cualquiera el que está hablando, sino que está hablando en nombre de Dios. Es un profeta el que trae y les hace recordar, como mandó a Petello y Corajina, Eva Peñan de Yaralo Yapoacueñan en Dide. Por lo tanto, mientras el discurso de despedida del capítulo 23 comienza con un toque estrictamente personal, como Dios se presenta, como Josué, se presenta, él dice, ¿verdad? Yo ya soy viejo de edad avanzada. El capítulo 23 dice, cuando ya hacía mucho tiempo que el Señor había concedido la paz a Israel, librándolo de todos los enemigos que tenía a su alrededor, Josué, que era un anciano de edad muy avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus escribas, y les dijo, en el versículo 2, ¿verdad? Yo estoy viejo, ya tengo muchos años, ustedes han visto cómo trató el Señor su Dios a todos estos pueblos. Y Manduay, aquí también hace una historia en el 23. Se dan cuenta que por eso estamos diciendo que es una repetición. Es una repetición de lo que ya escuchamos en el capítulo 23, pero con otra literatura y con otro enfoque, ya es ¿verdad? En el capítulo 23. Aquí, por ejemplo, comienza luego Josué presentándose en primer lugar. Yo ya soy viejo de edad avanzada. Comienza con esa fórmula. Así dice el Señor, Dios de Israel. A ver, otra cosa, entonces, capítulo 24, ¿verdad? Ko amar Adonai Elohei Israel, que ya hemos también visto esto en el capítulo 7:13 y se usa en la tradición, principalmente en la tradición sacerdotal. Esta es una introducción de la tradición sacerdotal. Y por lo tanto, esta historia, nosotros que encontramos aquí, podemos dividirla en una prehistoria, por una parte, y 7 etapas desde que Dios interviene en ella. Fíjense que entran aquí Abraham, Isaac, Esaú, Jacob, liberación de Egipto, marcha por el desierto, conquista de Transjordania, conquista de la Cisjordania. Y entonces vamos a seguir mirando un poco. Se dan cuenta cómo está bien organizado, los elementos más importantes y también incluso con el número 7, ¿verdad? O sea, 7 pasos importantes como Dios actúa para liberar a su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Ya es oficial, el Papa Francisco visitará Chipre y Grecia a principios de diciembre. Será su viaje internacional número 35. En Chipre estará desde el día 2 hasta el 4 y visitará Nicosia.
En Grecia, Francisco estará del 4 al 6 y visitará Atenas y Lesbos. Era un viaje que se llevaba tiempo planificando y desde el punto de vista político será importante. Se espera que pueda aliviar tensiones diplomáticas entre Grecia y Turquía. Francisco volverá a Lesbos, uno de los lugares más emblemáticos de la emigración a Europa. Estuvo allí en 2016 y realizó un gesto sorprendente al llevarse consigo a varias familias de refugiados. Francisco volvió al Hospital Gemelli de Roma, pero no por motivos de salud, sino para celebrar una fiesta, el 60 aniversario de la Facultad de Medicina del Policlínico. El asistente eclesiástico, Monseñor Claudio Giulio Dori, recibió al Papa con estas palabras. Siamo lieti di vederla pienamente ristabilita dopo i giorni di ricovero presso il nostro Policlinico Gemelli. Francisco dijo que no olvidará los buenos cuidados recibidos en el Gemelli cuando estuvo ingresado. Dijo que es bueno recordar el bien recibido. Ci fa bene alimentare la memoria di chi ci ha amato, ci ha curato, risollevato. Io vorrei rinnovare oggi il mio grazie per le cure e l'affetto che ho ricevuto qui. Credo che in questo tempo di pandemia ci faccia bene fare memoria anche dei periodi più sofferti, non per intristirci, ma per non dimenticare e per orientare nelle scelte alla luce di un passato molto recente. El Papa también dio este consejo a trabajadores y pacientes de hospitales. Recordar cada noche las cosas buenas que se han recibido. Quanto sono importanti questi ricordi negli ospedali, Possono dare il senso alla giornata di un ammalato. Una parola fraterna, un sorriso, una carezza sul viso. Sono ricordi che risanano dentro, fanno bene al cuore. Non dimentichiamo la terapia del ricordo. Entre los presentes había estudiantes de la Facultad de Medicina y enfermos. El Policlínico Agostino Gemelli pertenece a la Universidad del Sagrado Corazón. Fue fundado en 1961 y su Facultad de Medicina fue inaugurada por el Papa Juan XXIII en persona. La universidad decidió entregar al limosnero pontificio, al cardenal Konrad Krajewski, medicinas para enviar a hospitales de Líbano, Siria y Sudán. La música es una parte importante de la misa. La elección de la armonía, el ritmo y los instrumentos pueden ayudar a los fieles a acercarse a Dios o distraerles completamente de la liturgia. Por eso, Ana María Cardinali, cantante de ópera y guitarrista, ha escrito música y significado en la misa. Lo que este libro quiere hacer es capacitar a los músicos en la misa, independientemente del estilo de música que toquen, para que su música coincida con el texto sagrado de la liturgia. Y cuando hacemos eso, conducimos a la gente a la unión con Cristo en la Eucaristía. Ana María Cardinali ha observado que muchos músicos parroquiales desconocen el significado teológico de cada momento de la misa. Dice que esto a menudo conduce a decisiones musicales cuestionables que pueden distraer. Otra cosa que hace este libro es explicar la progresión de la misa, el movimiento místico de la misa en cada momento. Así, los músicos pueden preguntarse, ¿cuál es el estado de ánimo de este momento? ¿Y se ajustan mis decisiones musicales a este estado de ánimo? ¿Está el lenguaje musical diciendo la verdad sobre el significado de este momento? Ella no aboga por ningún estilo en particular, su libro explica la instrumentación, pero en lugar de centrarse en qué instrumentos le gustan más a la gente, dice que los músicos de las parroquias deberían centrarse en para qué sirven los instrumentos. El libro incluye incluso un pequeño examen de conciencia para ayudar a los músicos a determinar si están compartiendo sus talentos por las razones correctas. Si lo haces por razones distintas a traer almas a Cristo en la Eucaristía, si lo haces por deseo de actuar o de mejorar tu propia vida de oración personal a través de la música, o de celebrar tus dones como músico, todas esas son cosas muy buenas, pero son cosas buenas para hacer música en otros contextos. Solo hay una razón para participar en la misa como músico. Y esto se aplica a cualquiera que desee participar en el coro de la Iglesia, ya sea un músico experimentado o no. Lo importante, explica, es que seamos sinceros con nosotros mismos acerca de por qué queremos que haya música durante la misa. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita
Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Sueño y mi luz, tú diste tu vida en la cruz, tú eres mi guía y mi todo, eres el gran tesoro que yo heredé, tú eres mi pan de cada día. Cambiaste toda mi agonía, alegras mi vida cuando lloro, nunca me dejas solo, siempre te amaré, nada soy sin tu amor, tú lo sabes, Señor. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, eres mi vida, mi razón de cada día. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, que no daría por estar junto a ti todo el día. A mi vida mucha paz, tú en mis problemas siempre estás, tú eres el agua en el desierto, mi corazón sigue sediento, en ti me saciaré, nada soy sin tu amor, tú lo sabes, Señor. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, eres mi vida, mi razón de cada día.
mi complemento, eres tú mi alegría, que no daría por estar junto a ti. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, eres mi vida, mi razón de cada día. Eres tú, eres tú, eres mi vida, quiero estar junto a ti todo el día. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos leyendo el libro de Josué. Estamos concluyendo con el capítulo 24, con esta teología hermosa. Estamos mirando ahora los versículos que van del 2 al 13. Aquí encontramos el discurso de Dios. Ya en el capítulo 23 también habíamos visto, pero con una presentación diferente. Aquí dice, a Josué ciertamente se le presenta, pero más bien como un profeta, decíamos. En el capítulo 23, sin embargo, él se estaba presentando más bien como alguien que ya ha cumplido su misión, como alguien que estuvo al frente. Yo ya estoy viejo y por lo tanto ustedes tienen que, más o menos así, ¿verdad? En el capítulo 23. Sin embargo, aquí directamente a él se le presenta el Ninde y tu Yahweh o tu Yahá, etc., sino que está diciendo simplemente lo que él como profeta, ¿verdad? Porque es una expresión, decíamos, que se utiliza mucho en la tradición sacerdotal. Es esa expresión, en hebreo se dice Ko Amar Adonai Elohe Israel. Entonces es una expresión ya como fórmula que se utiliza mucho en la tradición sacerdotal. Y nosotros decíamos que en esta historia que se divide, por una parte, en una prehistoria con 7 etapas, esa peñan de Yara lleva a este pueblo, lo acompaña, pero en este acompañar también lo va liberando, lo va protegiendo, hasta llevarle, introducirle a la tierra prometida. Decíamos que son 7 etapas. Es siempre importante recordar por qué son 7 etapas, ¿verdad? Es como decir que el accionar de Dios es un accionar perfecto, es un accionar que marca la verdadera pauta de la verdad de lo que Dios quiere para su pueblo. Por lo tanto, comienza con ¿qué cosa? Con Abraham, con Isaac, con Esaú, Jacob, con la liberación de Egipto, con la marcha por el desierto, con la conquista de la Transjordania y luego con la conquista de la Cisjordania. 7 pasos. También sería posible la división en 4 etapas. Podemos mirar también si vamos a englobar mucho más. Primero habla de todos los patriarcas. Es decir, ahí quienes entrarían con los patriarcas. Y entrarían justamente todos los que vienen aquí en esta parte de los nombres, ¿verdad? De nuestros patriarcas, que ya sabemos quiénes son. Abraham, Isaac, Esaú, Jacob, ¿verdad? Después vendría el Éxodo como un segundo periodo, un segundo momento, que sería la liberación justamente de Egipto y la marcha por el desierto, podemos decir. Ese sería el segundo momento del Éxodo. Y luego la conquista de la Transjordania, que es justamente la conquista de la tierra prometida. Y luego la conquista de la Cisjordania. Entonces 4 etapas también podría ser una división muy interesante que hacen otros autores. Pero esa primera división en 7 etapas, entonces significa y es mucho más detallada, permite también mirar ciertas peculiaridades de esta visión de la historia. Pero cualquiera de los números, ustedes recuerden que es muy importante tener en consideración. ¿Por qué? Porque tanto el número 7, como decíamos, que siempre dentro de la cabalística numérica bíblica significa ese camino perfecto, ese camino donde Dios actúa con todos los elementos indispensables y necesarios
de su actuación para liberar a su pueblo. El número 7, ¿verdad? Nosotros lo decimos como el número perfecto. Pero también el número 4, ¿por qué? Porque el número 4 quiere decir completo, quiere decir todo. Norte, sur, este, oeste quiere decir el todo, ¿verdad? Los puntos cardinales. Y aquí entonces te pone por eso primero a los patriarcas, después toda la acción del éxodo, luego la conquista de por sí, la primera parte que sería la Jordania y la Transjordania, ¿verdad? La Cisjordania y la Transjordania. Son elementos muy importantes para tener en consideración. Ahora, hay un autor muy famoso, von Rad. Este es un gran estudioso de la teología, sobre todo del Antiguo Testamento. Él aplicó a estos textos como el título credo histórico. Le llamó el credo histórico. Y esto durante mucho tiempo sirvió, ¿verdad?, para otros estudiosos que vinieron después de él, para entender. Dice que hay como un credo histórico, quiere decir que hay un caracú. Parece que tenía esa iglesia, esa comunidad naciente. ¿Cuál es nuestro credo inicial? ¿Cuál es nuestra historia? Por eso es credo histórico. ¿Cuál es esa historia que nosotros creemos, cómo se fue desarrollando nuestro pueblo? Esto lo encontramos en el Deuteronomio. Vamos a mirar un poco. Entonces ya hemos mirado y sobre eso dice que después se escribe incluso toda la Biblia, según von Rad, pero que ayudó muchísimo, ¿verdad?, para el estudio bíblico después. Desde el versículo 5 al 9 dice lo siguiente. Comienzo desde el versículo 4. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues por en el altar. Y tú, dice, desde ese momento pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Aquí entonces la introducción que nos dice, tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor. Y comienza. Este sería como el credo que nosotros recitamos, pero aquí sería el credo histórico. El credo del pueblo de Israel. Es cómo se realizó la acción de Dios dentro de este pueblo. El Apocalipsis, digamos, porque Apocalipsis quiere decir en griego, quiere decir revelación. Es un credo histórico. Y dice, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres. Pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión. Y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de un gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Este es entonces el credo, es decir, cómo fue naciendo esta nación. Cómo fue naciendo este pueblo, cómo Dios les acompaña. Y esto lo encontramos, ¿verdad?, en este credo histórico, como lo llama o como lo bautizó, ¿verdad?, este gran estudioso von Rad. Y ahí menciona a Jacob, porque Jacob sería justamente el arameo errante. Y luego se extiende a la opresión de Egipto y se centra exclusivamente en Egipto y luego en el don de la tierra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden
de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento y estamos viendo la última parte de la teología del libro de Josué. Estamos reflexionando sobre el capítulo 24. Es muy interesante, decíamos, todo lo que nos va diciendo el autor sagrado en este capítulo. Mirábamos lo que encontramos aquí con respecto al discurso, del discurso de Dios. A nuestro amigo Josué se le presenta como un profeta, decíamos, y él comienza a recordar la historia. Podíamos dividir en 7 partecitas o podríamos dividir en 4 partes, ¿verdad? Eso de 7 es mucho más expositivo, pero también la parte número 4 es muy interesante, ¿verdad? Porque te divide en la parte de los patriarcas, del Éxodo, luego la conquista de la Transjordania y de la Cisjordania. Vamos a mirar siempre este credo histórico, nos dice von Rad. Credo histórico en el sentido de que esto se repite varias veces
Esto nosotros le llamaríamos, con nuestra terminología, leitmotiv. Dice la leitmotiv, upeago dice una repetición continua. Él ya repetí algo, y justamente para conocer, ¿verdad? Para escuchar, para saber en qué consiste, ¿verdad? Pero la leitmotiv. Y agenduya esa, ¿qué es lo que está haciendo el retintín? Ya retintín. Entonces es una repetición continua para que nosotros podamos aprender, conocer. Ese es el objetivo de la Biblia, ¿verdad? Por eso es que repite muchas veces, de una o de otra manera. O pueden de chanfleado, pueden de pecha y área, pueden de costado y güero, me ha iolado. El asunto es llegar al gol, me ha iolado yo. Y así es entonces como nosotros podemos entender, ¿verdad? Lo que nos está queriendo decir aquí esta presentación del autor sagrado. Entonces nosotros decíamos que al final todo se va a ir centrando también en Egipto y el don de la tierra. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Nehemías 9, 7, 25, la exposición es mucho más completa. ¿Por qué? Porque comienza con Abraham, salta a la opresión de Egipto y el éxodo, menciona la revelación del Sinaí, detalla episodios de la marcha por el desierto, habla de la victoria sobre Sihón y Og y de la conquista de Cisjordania y continúa con las rebeldías posteriores y el destierro. Entonces vamos a buscar un poco y vamos a mirar este libro de Nehemías. Nehemías en el capítulo 9, decíamos, nos va a hablar de toda esta situación. 9, desde el 7 al 25. Nehemías, los que tengan ahí su Biblia, por favor, me acompañan. Nehemías, versículo 7. Entonces, a ver cómo se nos presenta. Esdras dijo, así entonces, comienza primero alabando al Señor. Estoy en el versículo 6. El 9 de Nehemías, ¿sí? Nehemías 9, versículo, voy a comenzar desde el 6. En realidad, el discurso será desde el 7. Tú eres el Dios, solo tú. Tú hiciste los cielos, lo más alto del cielo y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen. A todo eso le das vida y el ejército del cielo se postra ante ti. Muy bien. Hasta ahí entonces está mirando prácticamente el Génesis, la creación, la soberanía de Dios. Ahora desde el versículo 7 dice, tú Señor eres el Dios que elegiste a Abraham, o sea, antes aún de cambiarle el nombre, Abraham. Lo hiciste salir de Ur, de los caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Qué interesante, ¿verdad? Estos detalles. Se dan cuenta que aquí cada vez la historia de salvación se está mostrando mejor interpretada. Que siga que hoy una mañana la ya cabe. Estamos llamando hoy cabe mañana. ¿Cómo se fue desarrollando esa historia? Hoy la historia de muy bojina, a moto boyapina. Hacen un resumen, ¿verdad? Y es interesante. Y después dice, el versículo 8, al ver que su corazón te era fiel, concluiste con él la alianza. Se refiere directamente a Abraham. Toda la historia de la salvación, como nosotros fuimos leyendo el libro del Génesis. Esta es una de las famosas teorías, ¿verdad?, de los estudiosos que nos dicen que la Biblia se lee dentro de la Biblia. ¿De qué te está hablando? Y te está hablando del Génesis, de toda la historia de la salvación que viene después al Éxodo y va pasando con los profetas, etc. Al ver que su corazón te era fiel, concluiste con él la alianza para darle el país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los jebuseos y girgasitas, y para dárselo a su descendencia, y has cumplido tus palabras, porque eres justo. Tú viste la miseria de nuestros padres en Egipto, oíste su clamor junto al Mar Rojo, hiciste signos y prodigios contra el faraón, contra tus servidores y todo el pueblo de su país, porque sabías con qué arrogancia los habían tratado. Así adquiriste un renombre que perdura hasta hoy. Abriste ante ellos el mar
y ellos lo cruzaron sin mojarse los pies. Pero a sus perseguidores los hundiste en el abismo, como una piedra en las aguas caudalosas. Los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, para iluminarles el camino que debían recorrer. Tú bajaste a la montaña del Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste normas justas y leyes fidedignas, preceptos y mandamientos excelentes. Les hiciste conocer a tu santo día sábado y les prescribiste mandamientos, preceptos y una ley por medio de Moisés tu servidor. Tú les diste pan del cielo para saciar su hambre. Hiciste brotar agua de la roca para calmar su sed. Y les mandaste ir a tomar posesión de la tierra que con la mano en alto habías jurado darles. Pero nuestros padres se mostraron arrogantes, se obstinaron y desoyeron tus mandamientos. Se negaron a obedecer sin acordarse las maravillas que habías hecho por ellos. Se obstinaron empecinándose en volver a su servidumbre en Egipto. Ahí te está hablando del Números, ¿verdad? El libro del Números, capítulo 14. Pero tú eres el Dios del perdón, compasivo y misericordioso, lento para enojarte y lleno de fidelidad. Por eso no los has abandonado. Ellos se fabricaron un ternero de metal fundido, Éxodo capítulo 32, diciendo: aquí está tu Dios, el que te hizo salir de Egipto, y así cometieron un gran ultraje. Qué interesante. Estás recordando entonces y estás pasando por toda la historia de los elementos más importantes, historia de salvación. Pero aún entonces, por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se alejó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego durante la noche para iluminarle el camino que debían recorrer. Tú les diste tu buen espíritu para que supiera discernir. No les quitaste el maná de la boca y les diste agua para calmar la sed. Seguiremos con esta lectura. Es interesante, ¿verdad? Cómo en este caso, desde Nehemías, estamos haciendo también un resumen, una historia de lo que nosotros estamos viendo en el resumen que está haciendo en esta despedida Josué, ¿verdad? Aquí Josué, y comparamos con Nehemías, cómo entonces ellos van enriqueciendo siempre el texto de este camino de historia de salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te damos gracias, Señor, porque es tan grande tu amor por nosotros, que has hecho todo lo posible por hacernos saber de tu cercanía. Pequeño pedacito de pan esconde al más grande, a nuestro Dios. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos
caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, la teología. Y aquí veíamos en el discurso de Dios, encontramos la historia de la salvación, es decir, pasando por los momentos más importantes. Ciertamente que no nos describen todos los momentos, como por ejemplo ahora estábamos haciendo una comparación en el bloque anterior, pero vamos a continuar un poco esta lectura porque me parece muy importante. Pero lo más importante es cómo el pueblo, es decir, la Iglesia, porque aquí es la Iglesia la que está reflexionando y a través del autor sagrado está escribiendo y está diciendo cuál fue la acción de Dios, qué es lo que hemos recibido de Dios, cómo nosotros nos fuimos comportando y cómo nosotros estamos ahora. Nosotros terminábamos en el versículo 20 diciendo, tú les diste tu buen espíritu para que supieran discernir. No les quitaste el maná de la boca y les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto y nunca le faltó nada, es decir, el maná, ¿verdad? O las codornices. No se gastaron sus vestidos ni se les hincharon los pies. Tú les entregaste reinos y pueblos y se los repartiste como zona fronteriza. Tomaron posesión del país de Sihón, rey de Hesbón, y del país de Og, rey de Bashán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los introdujiste en la tierra que habían prometido a sus padres en posesión. Los hijos entraron y tomaron posesión del país y tú sometiste ante ellos a los habitantes del país, los cananeos. Los pusiste en sus manos igual que a sus reyes y a los pueblos del país para que ellos los trataran a su arbitrio. Así conquistaron plazas fuertes y un suelo fértil. Se adueñaron de casas llenas de toda clase de bienes, de cisternas excavadas, viñas y olivares y de árboles frutales
en abundancia. Comieron hasta saciarse y engordaron, y por tu gran bondad vivieron en medio de delicias. Después fueron indóciles y se rebelaron contra ti, arrojaron tu ley a sus espaldas, mataron a los profetas que los conminaban a volver a ti y cometieron grandes ultrajes. Tú los entregaste en manos de sus opresores y ellos los oprimían. En el momento de la opresión clamaban a ti, tú los escuchabas desde el cielo y por tu gran misericordia les mandabas salvadores que los salvaban de sus opresores. Aquí entonces se está refiriendo ya directamente, ¿verdad?, a la época de los jueces. Se dan cuenta que es una historia de salvación y por te digo a verla y cómo está organizada la Biblia. En realidad tendríamos que leer primero estas presentaciones. Entonces, ¿cuál es la teología? Moto Boyapina. A mí entonces la ya arrante una partecita allá de cualquier virorey, ¿verdad? Procuremos entrar, procuremos entender. Esto se llama la macroestructura. La macroestructura quiere decir esa estructura grande, general, donde ubicamos toda la Biblia, es decir, toda esta historia de este pueblo que está comprendiendo la revelación de Dios mismo, Dios que se le está revelando. Después dice, desde el versículo 28, continúo, estoy con Nehemías 9, versículo 28. Pero apenas se sentían tranquilos, volvían a hacer el mal delante de ti. Eso lo encontramos en el libro de los jueces. Y tú los abandonabas en manos de sus enemigos, que los oprimían. Ellos volvían a invocar, y tú los oías desde el cielo. ¿Cuántas veces los salvaste por tu misericordia? Tú los conminabas a que volvieran a tu ley, pero ellos se mostraron arrogantes y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas, las que el hombre debe cumplir para tener la vida. Volvieron la espalda con rebeldía y se obstinaron y no obedecieron. Tú fuiste paciente con ellos durante muchos años. Les advertiste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero ellos no escucharon y tú los entregaste en manos de otros pueblos. Sin embargo, por tu gran misericordia no los has exterminado ni abandonado, porque eres un Dios compasivo y misericordioso. Este es un gran discurso, entonces. Este es Esdras el que comienza a recordar al pueblo. Ya tengo ya el libro y la teología de Josué, pero Pepe, ahí es una partecita nomás. Sin embargo, aquí ya estamos desde el libro de Nehemías, va entrando todos estos detalles, más detalles, pero siempre la Biblia que se lee dentro de la Biblia. Tú fuiste paciente con ellos durante muchos años, les advertiste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero ellos no escucharon y tú los entregaste en manos de otros pueblos. Sin embargo, por tu gran misericordia no los has exterminado ni abandonado, porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y la fidelidad, no menosprecies las tribulaciones que nos han sobrevenido a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Tú has sido justo y en todo lo que nos has sobrevenido, porque tú has obrado con fidelidad y nosotros cometimos el mal. Y así continúa, y después va con los reyes, y después mira que estamos esclavizados, es decir, aquí ya se encuentran en el momento del exilio, y termina después ya con el compromiso de la comunidad, que va a entrar en el capítulo 10. Entonces, queridos hermanos, esto es simplemente para comparar. Es lindo que hagamos esta comparación, ya lleva la Biblia, se lee dentro de la Biblia, y evidentemente que aquí es una comunidad que reflexiona mucho más profundamente y va haciendo este resumen de una historia y de una intervención de Dios en la vida de ellos. Y así entonces por el día de hoy nos despedimos, queridos hermanos, y volveremos la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.